Bien, continuando con nuestro curso básico de LTSpice aplicado a los circuitos eléctricos. Estos han sido los temas que ya hemos ido desarrollando. Ya están completos en su totalidad. Con los temas 3, 4 y 5 y 6 explicados, el análisis en DC ha sido concluido. El tema 7 también se usó para el análisis en DC. Asimismo, ya ha sido concluida la parte 8, que es el uso de la sentencia .tran, donde se mostró cómo simular todas estas fuentes, ¿no? Y han sido mostradas con fuentes de tensión. Lo mismo se puede hacer con fuentes de corriente. También ya se terminó la parte 9, en donde se simularon circuitos con interruptores y condiciones iniciales, ¿no? Ahí se mostró cómo simular los interruptores que dispone el LTSpice, ¿no? Y cómo usarlos adecuadamente. También se mostró cómo introducir condiciones iniciales en los capacitores e inductores, ¿no? Y cómo aplicarlos a circuitos transitorios de primer orden RC y RL, y asimismo se mostró cómo simular circuitos transitorios de segundo orden RLC. Ahora estamos viendo la parte 10, el tema 10, ¿no? Que es el uso de la sentencia .AC, que está dividido en lo siguiente: los circuitos con fasores, ¿no? Que ya ha sido concluido. Asimismo, ya ha sido concluido la simulación de las impedancias equivalentes, ¿no? Ahora vamos a ver cómo a partir de un circuito se obtendrán circuitos equivalentes de Thevenin y Norton. Después veremos la superposición, después veremos los filtros, y todo esto se enmarca dentro del régimen senoidal estable. Entonces, este tema acerca del uso de la sentencia .AC, ¿no? Nos permite la sentencia .AC especificar valores o un intervalo de frecuencia que se usará en el análisis de la respuesta en frecuencia, ¿no? Los tipos de barridos de la frecuencia puede ser octava, década y lineal, y eso lo pueden ustedes visualizar en la ventana del Edit Simulation Command, ¿no? En Type of Suite, que vamos a usar para el .AC, ¿no? Ahí tienen los tipos de barrido, octava, década y lineal. Y también está permitido dar una lista de puntos de frecuencia, aquí activando el list, ¿no? Este estudio se dividirá en las siguientes partes. La parte 1 ya ha sido concluida, la parte 2 ya ha sido concluida, y la que ahora veremos es la parte 3, que trata acerca de la simulación de circuitos y cómo a partir de dicha simulación se va a poder obtener el voltaje Thevenin, la corriente de Norton, la impedancia de Thevenin y la impedancia de Norton, siendo que la impedancia de Thevenin es igual a la impedancia de Norton. Posteriormente, en la parte 4, se simularán circuitos con fuentes independientes funcionando con diferentes frecuencias, y a partir de ahí se obtendrán las variables pedidas usando el principio de superposición. En la parte 5 se simularán los siguientes filtros: pasabajo, pasalto y pasabanda, ¿no? Y se mostrará cómo ingresar la función de transferencia ya de forma teórica para compararla con la simulación. Como siempre, el énfasis aquí es en las técnicas de simulación y no en el análisis teórico, es decir, a lo largo de estos videos se mostrará cómo simular los circuitos. El análisis teórico de los circuitos que simulemos solo se hará donde resulte apropiado, y esto se hace justamente para entender mejor los resultados de las simulaciones. Bien, entonces comencemos. Bien, vamos a comenzar con este video. Este es el primer problema. Nos están pidiendo, ¿no?, que hallemos el voltaje de Thevenin, ¿no?, la impedancia de Thevenin, la corriente de Norton, la impedancia de Norton, que a final de cuentas es la misma impedancia de Thevenin, ¿no?, del siguiente circuito, de este circuito de acá, entre los terminales, la primera parte A y B, entre este y este terminal, y entre los terminales, la segunda parte del problema C y D, ¿no?
Bien, aquí yo tengo la solución hecha mediante procedimiento teórico. Noten primero que no tenemos, por ejemplo, no nos están dando aquí la frecuencia angular, ¿no? No nos están dando una frecuencia angular. Segundo, no nos están dando el valor de la inductancia de acá, no nos están dando el valor de la capacidad tampoco, ¿no? No nos están dando estas cosas. Directamente ya nos da el fasor de esta fuente de tensión, nos dan el fasor de la fuente de corriente, nos dan los valores complejos, ¿no? de estas impedancias, ¿no? Asumimos pues que esto viene de un 20, o sea, si fuese el circuito en el tiempo, coseno de omega t, ¿no? Más 0. Y esto sería de 4 coseno de omega t más 0 grados, ¿no? Y esto algún valor de capacidad y algún valor de inductancia. Entonces, como ven, directamente ya nos dan el circuito en su versión compleja. Entonces, primero vamos a armar el circuito, ¿de acuerdo? Y ya después vamos a ver, como lo hemos visto en los problemas anteriores, cómo es que se obtiene el valor de la capacidad, el valor de la inductancia, ¿no? Y a qué frecuencia vamos a simular. Bien, vamos entonces. Mi recomendación de siempre, que ustedes sepan manejar los atajos que provee este programa. Control N, por ejemplo, ya nos está dando la hoja donde vamos a colocar los componentes, donde vamos a simular. Apretamos la letra B chica, sale una fuente de tensión. Apretamos la letra R, sale esta resistencia. Control R, rota la resistencia. Apretamos L, sale la inductancia. Apretamos C, control R, sale la capacidad, ¿no? Apretamos F2, nos sale la lista de componentes y vamos a usar esta de acá, la fuente de corriente independiente, ¿no? Bien, ahí tenemos, y la letra R más acá. Bien, entonces conectamos. F3 es para conectar. Y apretamos la letra G y sale, ¿no? El ground. Entonces la primera resistencia vale 10 ohmios, ¿no? Esta otra resistencia vale 4. Bien, esta fuente es 20 ángulo 0 y esta otra fuente es 4 ángulo 0, ¿no? Representan al valor, ¿no? del fasor del coseno, ¿ya? De la parte cosenoidal del número complejo, ¿no? Entonces, clic derecho acá, Advance, nos vamos a Smart Signal AC Análisis, AC Amplitude, sería 20, fase 0, podemos o no podemos colocarlo, ¿no? Da lo mismo, ya que si no colocamos nada, el simulador lo toma como si fuese 0. Igual acá, nos vamos a Advance, Amplitude 4, ¿no? Fase 0 o no colocamos nada. Bien, ya tenemos entonces esta parte del circuito. Ahora vamos a ver cómo colocamos el valor en faradios y en henrios y el valor en faradios, ¿no? Solo tenemos los valores imaginarios, ¿no? La parte imaginaria, y nosotros también sabemos que la reactancia inductiva es J omega L y eso vale 5J. Entonces la inductancia será 5 sobre omega. Procedimiento similar para la reactancia capacitiva, menos J omega C, que es igual a menos 4J. J con J se va, menos con menos más, entonces la capacidad será 1 sobre 4 omega. Bien, y eso va a ser lo que nosotros vamos a informar aquí y lo deberemos de colocar en llaves, puesto que se está haciendo una operación aritmética, ¿no? Noten cómo queda en función de la frecuencia angular. Dado que no me están dando la frecuencia angular, yo puedo colocar cualquier frecuencia angular, ya les voy a mostrar. Entonces aquí la capacidad entre llaves, 1 entre paréntesis
4 por frecuencia angular, y esto de acá lo vamos a copiar, y este de acá vamos a estirar un poco más esto. Esto es 5 sobre frecuencia angular. Frecuencia angular se queda y aquí sería 5. Listo. Noten que no estoy colocando aquí, ¿no? W, no estoy colocando omega, ¿no? Como si fuese una frecuencia, como si fuese la variable, ¿no? No estoy colocando eso, dado que W y omega son palabras reservadas, letra y palabra reservada, ¿no? En el contexto del LTSpice, ¿no? Eso ustedes lo pueden ver en el manual. Bien, no he informado de omega, pero vamos a parametrizar ese valor, ya que lo estamos haciendo aquí, lo hemos venido haciendo. Help me edit, nos vamos aquí y damos clic aquí en punto param, ¿no? Yo puedo poner cualquier valor, o sea, en param, por ejemplo, el nombre es f angular. Puedo poner cualquier valor, ¿ya? Por ejemplo, vamos a poner un hertz. Listo. Y entonces, habiendo parametrizado el f angular igual a 1, aquí esto va a valer 1 y esto va a valer 1. Ahora vamos a todo esto lo tenemos que simular, ¿no? Con la sentencia .ac. La sentencia .ac hace un barrido en la frecuencia. Esto es FH, esto es lo que hace el simulador, ¿no? Con la sentencia .ac, un barrido de frecuencias en hertz. Lo que yo estoy dando aquí es el valor en frecuencia angular, radianes por segundo. Entonces yo tengo que pasar de radianes por segundo, ¿no? A frecuencia en hertz. Entonces frecuencia es omega sobre 2pi. Bien, ¿qué trae este barrido que vamos a hacer .ac? Entonces clic derecho aquí, Edit Simulation Command, nos vamos a hacer análisis. Tienen 4 cosas: Type of Suite, ya hemos visto que tiene forma de barrido, un tipo de barrido octava, en década, en línea, en manera lineal o en una lista de frecuencias. Yo normalmente trabajo con línea, que es lo que hemos venido haciendo en los videos anteriores. Número de puntos, Start Frequency y Stop Frequency. Vamos a ver cómo hacemos esto y lo vamos a hacer de acuerdo a lo que hemos venido haciendo en los videos anteriores, ¿no? Al artificio de simulación que les había indicado. Yo en el Start Frequency, esto de acá, colocamos esta frecuencia, ¿no? Omega sobre 2pi. Y en el Stop Frequency vamos a colocar omega sobre 2pi más un microhertz, de tal manera que la distancia que exista desde el Start Frequency hasta el Stop Frequency haya un microhertz. Un microhertz es muy pequeño, es un paso muy pequeño de aquí a acá. Si con ese paso muy pequeño yo me aseguro que el Start Frequency y el Stop Frequency estén muy cerca. Este punto es como está a un microhertz de distancia, por así decirlo, de este otro punto. Entonces me aseguro que estén muy cerca. Entonces es como si se simulara en un solo punto. Dado que estos circuitos que estamos trabajando se simulan o se trabajan a una sola frecuencia, la frecuencia omega. No se hace un barrido de frecuencias, ¿no? Sino aquí se trabaja en un solo punto. Y para yo, a partir de un barrido, hacer que trabaje como si fuese a una sola frecuencia, es ponerle una diferencia entre el Start Frequency y el Stop Frequency de un microhertz, un paso muy pequeño, ¿no? Entonces me da lo mismo simular aquí que simular la respuesta aquí que la respuesta acá, dado que la distancia entre ambas frecuencias es muy pequeña, ¿no? Y el number of points, ¿no? Número de puntos, ¿no?
es la cantidad de puntos que va a haber entre esta frecuencia y esta frecuencia, entre el start y el stop frequency. Normalmente yo le pongo 2 puntos, suficiente, ¿no? Entonces, informemos esto. El start frequency es frecuencia angular sobre dos por pi, y el stop frequency, cerramos acá, más un microhertz. ¿Qué estoy logrando con eso? Que los resultados que voy a obtener salgan de manera gráfica, dado que necesito mínimo 2 puntos para obtener resultados gráficos. Entonces, con resultados gráficos es mucho más fácil operar los resultados propiamente dichos, o las variables que yo pueda obtener de los circuitos. Puedo dividir, sumar, restar, ¿no? Entonces es mucho más fácil hacerlo con ese despliegue gráfico, ¿no? Entonces puedo hacer este artificio de simulación donde entre el start y el stop frecuencia haya muy poca distancia. Entonces es como si se simulara en un solo punto. Bien, ya estamos listos. Y como siempre, ya que se está haciendo una operación aritmética, lo colocamos siempre entre llaves, ¿no? El omega ya informé cuánto vale, ¿no? El omega hemos dicho que vale 1 radian sobre segundo. Y noten que al momento de parametrizar en el punto param con la frecuencia angular igual a 1, entonces ya está dicho cuánto vale la frecuencia angular. Entonces esto vale 1, esto vale 1, este vale 1 y este vale 1. Entonces todo varía de acuerdo a este parámetro, ¿no? He logrado enlazar, ¿no?, estas variables de acá en torno al parámetro que yo lo puedo mover. Puedo ponerle aquí cualquier frecuencia, 10, 15, 1K, 15K. El resultado va a ser lo mismo. El resultado va a ser el mismo, y eso lo he venido mostrando en los videos anteriores, ¿no? Entonces ya estamos listos para simular. No me olvido de nada. No. Bien, simulemos entonces. Observen que acá está el start frequency y acá está el stop frequency. Observen que de este punto a este punto debe de haber simplemente un microhertz. Miren cómo acá casi que es el límite mínimo hasta el límite máximo, hasta el stop frequency, casi no varía. 159.15 milihertz, 159.15 milihertz, es casi como si fuese el mismo punto. Entonces eso es lo que estoy haciendo, el barrido acá, lo que estoy haciendo aquí, el barrido acá. Entonces necesito primero el voltaje de Thevenin entre los puntos A y B, entre este y este punto. Entonces vamos a ver cuánto es el resultado. Y acá está acá. Ya, observen el resultado que se despliega. A la izquierda me salen dBs, ¿no? El eje Y de la izquierda está en dBs, es la magnitud, y el resultado del eje Y de la derecha está en grados, ¿no? Y a la magnitud le corresponde la línea continua. A la fase que está aquí en el eje Y del lado derecho le corresponde la línea punteada. Noten que hay muy poca variación, ¿no?, entre el límite inferior y el límite superior, ¿no?, de acá, de este eje Y de la magnitud. 19.65, tomando solo los dos primeros decimales, 19.65 decibelios. Comentarios similares para los grados en este eje Y de la derecha: 33,67 límite inferior, 33,67 límite superior. Entonces no varía prácticamente. Entonces esto es el fasor, pero el fasor está aquí, la magnitud en dBs, y los grados, ¿no?, están en grados sexagesimales. Entonces esto de acá lo vamos a cambiar, vamos a poner en escala lineal, no en dBs. Clic derecho, nos vamos a linear, le damos clic, ahí tenemos el resultado. Acá está la magnitud y acá está la fase. Entonces todo esto es el fasor. Fíjense cómo nuevamente
del límite inferior al límite superior hay muy poca variación, ¿no? Aquí en la magnitud, y aquí en el eje Y hay muy poca variación entre el límite inferior y el límite superior. Entonces es como si se hiciera, es como si fuera el mismo punto, ¿no? Si ustedes ven simplemente los dos primeros decimales, a lo largo de todo el eje no varía. Entonces le damos clic aquí y ahí nos despliega el resultado, ¿no? Magnitud y fase. Yo muevo desde el start frequency hasta el stop frequency y los dos primeros decimales no varían. Entonces de magnitud tenemos 9.51 voltios y de fase 33.67 grados. Observen cuánto nos sale. Aquí 9.61 de magnitud y 33.7 voltios, ¿no? Muy cerca, muy cerca. Y también aquí he puesto el número complejo en su forma cartesiana, que también lo podemos colocar aquí. Nos vamos aquí, le damos al eje Y de aquí, de la izquierda, le damos clic y nos vamos a representación cartesiana. Fíjense, nuevamente siempre observando el límite inferior y el límite superior de ambos ejes 10, y van a ver que no varía. Aquí el eje Y de la izquierda representa la parte real del número complejo y el eje Y de la derecha corresponde al número imaginario del número complejo. Lo notan por este I de aquí. Noten cómo en ambos ejes del límite inferior al límite superior no varía, o varía muy poco. Entonces movemos el cursor y la parte real sale 8, la parte imaginaria sale 5.33 voltios, ¿no? A nosotros, por procedimiento teórico, nos sale 7.99 más 5.33 voltios, muy cercano. Entonces, noten ustedes cómo desplegando resultados gráficos, yo puedo, yo puedo hacer esta serie de operaciones, ¿no? Es muy fácil. Entonces volvamos aquí a los fasores, representación bode, sale en dBs y en ángulos, no lo quiero en dBs, lo quiero en escala lineal, me voy acá a linear, ok, listo. Bien, ya tenemos entonces este primer resultado. Ahora, para hallar la impedancia de Thevenin, eso ya lo sabemos por teoría, tenemos que hacerlo a red muerta, ¿no? Acá está el terminal A y el terminal B. Entonces, para hallar la impedancia Thevenin a red muerta, mirando acá la impedancia ZB, tengo que agregarle una fuente de tensión, de tal manera que la corriente que yo mida, que pase por acá, me va a dar la impedancia Thevenin. Es decir, la impedancia va a ser esta tensión sobre esta corriente. Y como hemos visto en el video anterior, para poder ver la corriente, lo hacemos con una fuente de tensión que va a funcionar como un sensor de corriente, ¿no? Que lo vamos a colocar aquí. La corriente está yendo así, hacia allá, ¿no? Entonces tenemos que colocarlo así, ¿no? Va de izquierda a derecha. Entonces la fuente de tensión que va a sensar la corriente va a ir así, porque así yo me aseguro que la corriente venga así, de mayor a menor potencial, y esto va a tener un valor de 0 voltios, la fuente de tensión, para que simule un cortocircuito perfecto. Entonces yo voy a medir la corriente que pase por acá. Acá entonces será así. Acá está la fuente de tensión, ¿no?, que le vamos a agregar, y como la corriente va a venir así, entonces va a venir de derecha a izquierda, entonces la tensión va a ser más menos, ¿no? Y yo me asegure que a la hora de medir la corriente va a venir hacia allá, ¿no?, de derecha a izquierda, y le colocamos 0 voltios para que simule un cortocircuito perfecto y por ahí podamos medir la corriente. ¿Qué valor le podemos colocar aquí? Cualquier valor, cualquier valor. Yo normalmente le pongo 1 voltio AC. Y a red muerta, ¿qué significa? Desactivamos la fuente de tensión independiente, ¿no?,
La fuente de tensión independiente la desactivamos, es decir, la cortocircuitamos, y la fuente de corriente independiente también la desactivamos, la abrimos. Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer. Colocamos entonces aquí esta fuente de tensión, control R, ahí va. Aquí colocamos Advance, AC Amplitude 1, fase 0, aquí clic aquí, DC Value 0, ¿no? Para que simule un cortocircuito perfecto, y acá le cambiamos de nombre, por ejemplo le ponemos I. Y desactivamos esta fuente de aquí, por ejemplo así, ya no va a interferir, y esto lo cortocircuitamos. Listo. Simulamos de nuevo. Acá está la tensión. No quiero en dB, lo quiero en escala lineal. Noten que a pesar que esta línea punteada está variando del extremo hasta el otro extremo, la unidad es femtogrados, ¿no? Femtogrados, ¿no? La línea punteada corresponde al eje de la derecha de los grados. Miren cómo un voltio se mantiene totalmente constante a través de todo este paso de frecuencia, en intervalo de frecuencia. Y vemos la corriente que pasa por acá. Entonces le damos clic acá, copiamos esto, delete this trace, y clic derecho acá, lo dividimos. Bien. Y acá lo ponemos en escala cartesiana. Clic derecho, nos vamos a bode representación cartesiana. Fíjense, le damos clic aquí. A pesar que ustedes ven variación, ¿no? en la línea continua que corresponde al eje de real, y a la línea punteada que corresponde al eje imaginario, siempre observando el límite inferior y el límite superior de cada eje. No varían prácticamente nada. Y fíjense, esto es micro ohms. Ustedes varían, ¿no? Ustedes mueven el cursor. Es cierto que acá ustedes ven una variación, pero esto es micro ohms. Entonces, para efecto práctico, esto es 0 ohms. ¿No? Entonces, la parte real, 1.33 ohms menos 274 micro ohms. O sea, efecto práctico, eso es 0. 1.33, que es lo que hemos hallado mediante procedimiento teórico. Ahora viene la corriente de Norton. Una cosa que tenemos que observar, la corriente de Norton cuando nos piden entre los terminales AB, entonces corriente de Norton, de acuerdo a la teoría que nosotros sabemos, si tenemos un circuito, la corriente de Norton, por ejemplo, entre el terminal A y B, es cortocircuitar y medir la corriente que va de A hacia B y ver esta corriente a cortocircuito o en cortocircuito, ¿no? Según los terminales que me estén diciendo. No. Me dicen entre terminales A, B, entonces la corriente va de A a B, ¿no? Por eso pongo la flecha hacia abajo. ¿Cómo puedo colocar un cortocircuito? De la misma forma que he colocado aquí. Entonces aquí yo podría colocar una fuente de tensión, ¿no? De valor 0 voltios, y como me piden corriente de Norton entre los terminales A a B, entonces yo sé que la corriente va a ir de A hacia B. Va a ir así. Por eso es que pongo acá más menos, porque a la hora de yo medir la corriente que pase por esta fuente de tensión, yo poniendo aquí más y menos me aseguro que la corriente se va a medir en esta dirección, de mayor a menor potencial, ¿no? Y 0 voltios para que simule un cortocircuito perfecto. Bien, y activamos también las fuentes, obviamente, ¿no? Esto ya está. Y activamos las fuentes. Retrocedemos. Y acá cableamos. Y esto lo sacamos.
Ya. Por ejemplo, esto cambiamos, en lugar de V2 le ponemos ISC y Short Circuit, y acá en lugar que sea, miren, AC1, es decir, 1 voltio AC, acá no le ponemos nada, y en DC Value le ponemos 0 voltios. Bien, clic derecho, entonces DC 0 voltios, que simula un cortocircuito perfecto. Si se van a Advanced ya no está activada la parte AC. Bien, ya lo tenemos. Vamos a simular entonces y vemos la corriente que pasa por acá. Fíjense cómo la flechita, esa flecha roja, está apuntando hacia abajo, que es así como quiero medir la corriente de Norton. Le damos clic nuevamente, veamos que está en dBs, ¿no? Yo no quiero en dBs, yo quiero en la parte lineal, ¿no? Acá está entonces la magnitud y la fase y el ángulo del fasor. Siempre observando entonces el límite inferior y el límite superior de ambos ejes 10, vean que varíen, vean y observen cómo varía muy poco, ¿no? A pesar que ustedes ven una gran variación acá, ¿no? De toda esta línea punteada que corresponde al eje Y, pero fíjense cómo desde el límite inferior es 33.68 y el límite superior es 33.68, solamente cogiendo los dos primeros decimales. Entonces no hay casi nada de variación. Es como si, ya les he comentado, como si trabajáramos en el mismo punto de la frecuencia, ¿no? Entonces movemos el cursor, ¿no? La magnitud del fasor es 7.2, la fase es 33.68. Magnitud 7.2, la fase 33.7, ¿no? Que es muy cerca a lo que hemos obtenido. Listo. La Z de Norton es igual a la Z de Thevenin. Bien, entonces ya tenemos la parte A. Vamos ahora a la parte B, que se mide de aquí a acá. Ya podemos entonces quitar esto. Y esto también ya. Bien, ahora aquí está A y aquí está B. Puedo hasta colocarle los labels, aprieto F4 y aquí esto sería A. Y este sería B. Escape, le cambiamos, clic derecho, le cambiamos de nombre. No, perdón, esto sería CD, perdón. Acá sería C, clic aquí, C. Bien, ahí están los nodos. Ahora todo se va a medir entre C y D. Simulamos, está todo. Simulamos. Nuevamente nos da en dBs aquí a la izquierda. La magnitud está en dBs y el ángulo está aquí al eje en el eje Y de la derecha. No quiero en dBs, quiero en escala lineal. Bien. Siempre observando, ¿no? Los límites, la diferencia que hay entre el límite inferior y el límite superior de ambos ejes es muy pequeña. Entonces aquí yo muevo el cursor, fíjense la magnitud, que es la línea continua verde, ¿no? Sus dos primeros decimales no varían, ¿no? Y la fase, por más que yo mueva el cursor, los dos primeros decimales no varían. 53.31 de fase, 9.61, 56.31, 9.62, 56.33, muy cercano, ¿no? Vamos ahora a ver la Z Thevenin. Ya sabemos cómo hacer la Z Thevenin, ¿no? Colocamos entonces acá, por ejemplo, que no hay espacio, acá está C, acá está D. Entonces colocamos aquí más menos 1 voltio AC, y como esta corriente va a venir así, ¿no? En esta dirección, acá colocamos la fuente de tensión, ¿no? Que va a censar la corriente con esta polaridad, más menos. Y esto es 0 voltios, ¿no? Para que sea un cortocircuito perfecto. Bien,
Esto es lo que yo tendría que colocar acá, tan similar a como yo lo coloqué así, ¿no? Entonces acá sería una cosa así. A ver, más menos 0 voltios, por acá viene I. Y acá está la fuente, ¿no? Más menos 1 voltio AC. Y acá sería más menos, más menos, para que la corriente venga así, inyectándose al nodo C, inyectándose al nodo C. Bien, coloquemos entonces y ya que vamos a medir las primero colocamos, a ver, cerramos esto, fuente de tensión, entonces control R, esta sería la primera, ahí va, no, ahí está. Este es el sensor de corriente 0 y esto es I. 0 voltios, entonces un cortocircuito perfecto y la corriente que voy a medir aquí en esta fuente de tensión baja, va de mayor a menor potencial baja. Entonces aquí nos vamos a Advance, Amplitude 1 voltio AC, solo para que se note nada más y listo. Y obviamente ya que vamos a medir la Z Thevenin tenemos que desactivar las fuentes independientes, ¿no? Entonces esto de aquí lo abrimos, cortocircuitamos acá. Ojo, no es que la fuente de corriente la esté colocando en cortocircuito, ¿eh? La fuente de corriente ya estoy abriéndola, ¿no? Y no va a interferir en la medida, dado que la corriente va a venir acá, por aquí nada más. No va a interferir, entonces ya abrí la fuente, ya he abierto la fuente, ¿ya? Bien, dado que para desactivar una fuente de corriente la tengo que abrir, no es que esté cortocircuitando la fuente con esta medida. Voy a demostrarles ahorita. Entonces vamos a simular. Acá tenemos la tensión, ¿no? Entre C y D, ¿no? Vamos aquí, lo colocamos en linear y vemos la corriente. Entonces copiamos esto del trace y acá procedemos a dividirlo. Ya. Bien. Siempre observando entonces los límites inferiores, la diferencia que hay entre el límite inferior y el límite superior de ambos ejes, ¿no? Acá está la magnitud y acá está la fase, ¿no? De la impedancia. Vean que varía muy poco, ¿no? Entonces yo doy clic aquí y observo, ¿no? La magnitud, ¿no? Es 4.8, la fase es menos 56.31. La magnitud es 4.8, la fase es menos 56.3, ¿no? Muy cercano. Acá lo tienen en cartesiano, vamos a ponerlo de todas maneras. Clic derecho acá, representación cartesiana. Acá está la parte real del número complejo, de la parte real de la impedancia, la parte imaginaria de la impedancia, ¿no? 2.66, ¿no? Siempre observando los límites, la diferencia que hay entre el límite inferior y superior, ¿no? Tanto del eje Y de aquí y del eje Y de aquí, hay muy poca variación. Entonces ustedes mueven el cursor, 2.66 la parte real, la parte imaginaria menos 3.99. 8 tercios menos 4, 4 es prácticamente 3.99, 8 tercios es, a ver, 8 entre 3, perdón, 8 entre 3, 2.66, entonces es lo mismo. Bien, había quedado de mostrarles que esto de acá ya es abrir la fuente. Yo puedo hasta quitar la fuente independiente, ¿no? Abrir la fuente, ¿no? Como si no estuviera, y observen, yo simulo
me sigue saliendo lo mismo. Bien, vuelvo, simulo, me sigue saliendo lo mismo. Bien, ahora vamos a simular la corriente de Norton. Me pide que nos piden que sea la corriente de Norton entre C y D. Entonces entre C y D tiene que haber un cortocircuito y la corriente va a ir de C hacia D. Acá va a estar el Lee short circuit. Y para simular un corto, entonces podemos colocar una fuente de tensión tan igual que acá, ¿no? Una fuente de tensión, ya que la corriente va a ir de C a D, entonces la fuente de tensión va a tener esta polaridad. Aquí va a haber 0 voltios, ¿no? Y 0 voltios de C, y a esa fuente la vamos a llamar ISC, ¿no? Y vamos a medir la corriente que pasa así, ¿no? Con más o menos me aseguro que la corriente que se mida va a ir de aquí a acá. Bien, vamos a hacerlo esto de inmediato. Quitamos y obviamente ya activamos las fuentes. Esto ya lo puedo quitar. Control R, control E, clic aquí, perdón, 0 voltios también en DC, y acá le cambiamos, en lugar de I le colocamos I short circuit. Bien, y hoy aquí me estaba olvidando de activar la fuente. Listo. Simulamos entonces y medimos la corriente que pasa aquí. Observen cómo yo coloco aquí el cursor y fíjense cómo hay una flecha roja que me está indicando que apunta hacia la derecha, ¿no? Eso me indica que la corriente se va a medir en esa dirección, ¿no? De aquí a acá, ¿no? Acá me salen dBs, ¿no? Y acá me sale el ángulo, no quiero en dB, quiero en lineal, y listo. Siempre observando, por favor, la diferencia que hay entre el límite inferior y el límite superior, tanto del eje Y como del eje Y de la derecha, ¿no? En este caso la magnitud, y el eje Y este es el eje Y de la izquierda, perdón, que acá se da la magnitud. Miren, casi no varía, ¿no? Desde el límite inferior al límite superior, y aquí en el eje Y de la derecha tampoco varía, ¿no? El ángulo, ¿no? Por lo menos los dos primeros decimales sigue siendo lo mismo, ¿no? La línea punteada corresponde al eje Y de la derecha y la línea continua corresponde al eje Y de la izquierda. Entonces le damos clic aquí y manipulamos el cursor y vemos como por lo menos los dos primeros decimales no hay variación, y eso es lo que observamos también aquí en ambos ejes, ¿no? Magnitud la magnitud del fasor es 1.99 y la fase es 112.62. 1.99 aquí es 2, 112.63, ¿no? Muy cercano. Entonces, mediante simulación hemos demostrado que lo que hemos hallado teóricamente es correcto. La Z de Norton, ¿no? La Z de Norton es igual a la Z Thevenin, ¿no? Ya lo hemos hallado acá. Bien, entonces eso sería una forma para hallar del voltaje Thevenin, la corriente de Norton y el voltaje Thevenin, la corriente Norton y la impedancia Thevenin-Norton. Ojo, ustedes pudieron haber colocado aquí otra frecuencia, ¿no? Pudieron haber colocado cualquiera, tal como he mostrado en mis otros videos, ¿no? Cuando ustedes tienen circuitos así en donde no nos dan el ómega y directamente ya nos dan los fasores aquí y los valores complejos de las impedancias, ustedes pueden asumir cualquier ómega y los resultados van a salir los mismos, siempre y cuando ustedes tengan cuidado en enlazar todos aquellos, por ejemplo, esto en función de ómega, esto en función de ómega, y el barrido de la frecuencia también en función de ese ómega, ¿no? Que ustedes le están dando. Yo aquí di 1, pude haber dado otro valor, ¿no? En mis videos anteriores, si ustedes los ven, van a
observar que da lo mismo, ¿no? Vamos a guardar el circuito y vamos a hacer el siguiente problema. File, Save As. Esto sería circuito Thevenin 1, Thevenin Norton. Bien, vamos entonces a quitar todo esto y vamos a simular el siguiente circuito, ¿no? Hallar el voltaje de Thevenin, impedancia Thevenin, corriente de Norton, impedancia Norton que es igual a la impedancia Thevenin, ¿no?, entre los terminales A y B del siguiente circuito. La novedad aquí es que hay una fuente dependiente, ¿no? Y ustedes saben que cuando hay las impedancias equivalentes, no puedo desactivar una fuente independiente. Bien, ¿no? Depende de esta tensión que se genera en esta impedancia. Noten nuevamente que aquí no nos dan una frecuencia angular, tampoco nos dan el valor de la inductancia, tampoco nos dan el valor de la capacidad, no nos dan, directamente ya nos dan el valor fasorial. Entonces yo debo pensar que esto vino, por ejemplo, de algo como esto, ¿no?, del circuito en el tiempo, ¿no? Entonces directamente a mí ya me lo están dando el circuito en su forma compleja, ¿no?, con sus fasores respectivos. Bien, es el mismo criterio y la misma forma de aquí. Vamos a armar el circuito. Fuente de corriente. Este es una fuente de corriente dependiente de tensión, inductancia, resistencia, capacitancia. Entonces F2 para que salgan los componentes. Ok, esta fuente apunta hacia arriba. Resistencia, control R, capacidad, inductancia y una fuente de corriente dependiente de tensión. Están por acá. Su fuente de tensión, fuente de corriente dependiente de corriente, fuente de corriente dependiente de tensión. Entonces control R y este es lo primero que vamos a hacer. Depende de acá y esto depende de acá. Y acá colocamos tierra. Bien, esta resistencia vale 1. Esto es 4 ángulo 0. Nos vamos a advance, hace amplitud 4. Fase 0 le podemos colocar, por ejemplo, le vamos a colocar. No va a pasar nada si es que no colocamos. Sí. Bueno, y este es el terminal solamente para colocar algo. Bueno, no, así es suficiente. Ya, vamos ahora a darle los valores a la capacidad y a la inductancia. Tal como en el problema anterior hemos visto, si no nos lo dan, lo sacamos de sus valores, ¿no?, de la reactancia capacitiva, por ejemplo, menos J sobre omega C es igual a menos J, menos con menos se van, J con J se van, entonces capacidad es 1 sobre omega. La reactancia inductiva es J omega L y es igual a J. J con J se van. L es 1 sobre omega también. Bien, el omega, como no nos lo dan, puede ser cualquiera. Puede ser cualquiera. Podemos usar el del circuito anterior, por ejemplo, ¿no? Y volvemos a hacer, ¿no?, el mismo artificio de simulación, ¿no?, para desplegar resultados gráficos, ya que necesito como mínimo dos puntos, ¿no? Sabemos que esto viene en Hertz, pero yo lo estoy dejando en función de omega. Entonces omega es igual a 2pi f, por lo tanto f es omega sobre 2pi, ¿no? Vamos a usar el mismo omega, por ejemplo, del circuito anterior, que es 1 radian sobre segundo. Entonces aquí en el start frequency, omega sobre 2pi. En el stop frequency,
omega sobre 2pi más u microhertz, de tal manera de que la distancia entre este y este, la distancia entre el start y el stop frequency sea un microhertz. Muy pequeño el paso, de tal manera que es como si yo estuviese simulando en un único punto. Aquí o aquí están tan cerca que esto es como si fuese un único punto. Bien, lo que hemos venido haciendo en todos estos problemas de fasores. Vamos a colocar entonces 1 sobre omega, 1 sobre omega. Recuerden que tenemos que usar, yo estoy usando la variable, ¿no?, parametrizada frecuencia f angular. No estamos usando, como por aquí hemos dicho, el W o el omega, ya que según el manual del LTSpice es una letra, el W es una palabra, el omega reservadas. Ya, aquí entonces esto es 1 entre f ang, y acá clic también. Listo, ya lo tenemos, ya está trabajado. Ahora recuerden, como hemos visto en los videos anteriores también, como acá estamos usando tipo de barrido lineal, también pudo haber sido list, ¿ya? También pudo haber sido list. Ok, listo, ya está todo run. Verdad, me olvidé de informar acá cuánto vale esta fuente, y según lo que aquí nos dice vale 2. Bien, entonces clic derecho aquí, en value, en G colocamos 2. Listo, las disculpas del caso, simulamos. Entonces necesitamos la tensión entre A y B. Entonces veamos tensión entre A y B. Bien, siempre por default despliega la magnitud en decibelios. Yo no quiero decibelios, yo quiero lineal. Y siempre observando los límites tanto inferior como superior de este eje, varía muy poco. Comentarios similares para este eje Y de la derecha, que corresponde a los grados. Le damos clic aquí. Y ahí está la magnitud y la fase, ¿no? Por lo menos los dos primeros decimales no varían. 5.66 de magnitud, y la fase de ese fasor, o sea, el ángulo de ese fasor, de esa tensión, 134.94. 5.66, ángulo 135 grados, ¿no? Muy cercano a lo que hemos obtenido. Bien, vamos por el Z-Thevenin. Ya saben que Z-Thevenin tenemos que desactivar las fuentes independientes. Para este caso lo tenemos que abrir, ¿no? Pero esta fuente de corriente independiente se abre. Si hubiese una fuente de tensión independiente, la cortocircuitamos. Al ser esta una fuente dependiente, no la podemos tocar, la tenemos que dejar allí. Y como ya sabemos, ¿no?, tenemos que agregar una fuente de tensión, por ejemplo de 1 voltio AC. Ustedes pueden colocar cualquiera y ver qué corriente se mide aquí, ¿no? Y para medir la corriente ya saben que tenemos que, como en el problema anterior, colocar un sensor de corriente, ¿no?, que lo va a hacer una fuente de tensión. Una fuente de tensión donde esto sea 0 voltios DC para que simule un cortocircuito perfecto, y le cambiamos de nombre, por ejemplo, a la fuente. Este punto y este punto estarán acá, ¿no?, para poder medir la corriente. Y no sería más menos así. Si la corriente está yendo hacia allá, de derecha a izquierda, entonces sería más menos. Ahí sí me aseguro que la corriente que voy a medir, que estoy asumiendo que va hacia la izquierda, ¿no?, al ser aquí más y al ser aquí menos, la corriente que se va a medir, que voy a medir aquí, también va a ir de derecha hacia la izquierda, ¿no?, de mayor a menor potencial. Bien, coloquemos entonces sacamos esta fuente, la desactivamos nuevamente. Bastaría solo con abrirlo, o si no, simplemente lo quitamos, ¿no? Pudimos haber simplemente colocado así, ¿no? Con eso la corriente
va a mantenerse por acá y no va a interferir, ¿no? Pero vamos a hacerlo así. Y aquí colocamos esto. 0 voltios en DC, y a esto le cambiamos de nombre por I. Y esto nos vamos a Advance Smart Signal AC Amplitude 1. Listo, ya podemos simular. Bien, acá está el voltaje. No lo queremos en dBs, lo queremos en lineal. Y acá está la corriente. Entonces, la forma de hacerlo, le damos clic aquí y entre la corriente que está pasando por la fuente de tensión, a la cual ahora hemos denominado como I. Bien. Aquí me parece que... Bien. Entonces, aquí está la impedancia Thevenin. Siempre acá está la magnitud y acá está, bueno, el ángulo. No puedo decir que la impedancia es un fasor. La impedancia no es un fasor, dado que el fasor representa a una onda senoidal, a una onda cosenoidal. Entonces la impedancia no representa una onda senoidal o cosenoidal. Entonces aquí está la magnitud y acá está la fase. Pero a nosotros nos están dando ¿cómo se llama esto? En cartesiano. Veamos, clic derecho acá, nos vamos a representación cartesiana. Bien, observen cómo, ¿no? Siempre observando los límites, ¿no? Que hay límite inferior y límite superior de este eje, casi no varía nada. Límite inferior y límite superior de este eje casi no varía nada. Entonces, la línea punteada corresponde a la parte imaginaria de la impedancia, ¿no? Y la línea continua corresponde a la parte real, al eje de la izquierda, ¿no? De la impedancia. Entonces ustedes mueven acá y no se mueve acá, menos 999 mili, ¿no? Mili, o sea, para efectos prácticos la parte real es menos 1 y la parte imaginaria es 2,002 y para efectos prácticos más 2. Entonces acá tenemos menos 1 más 2. Listo. Bien, vamos ahora por la corriente Norton. Entre los terminales AB ya sabemos cómo se mide. Si quiero corriente Norton entre los terminales AB, significa que yo voy a agregar un cortocircuito entre el terminal AB y voy a medir la corriente que vaya de A hacia B. Y short circuit. La corriente que va de A hacia B. ¿Cómo lo podemos hacer eso? Ya hemos mencionado cómo, ¿no? Agregando una fuente de tensión, ¿no? De 0 voltios para que simule un cortocircuito ideal, y dado que estamos midiendo la corriente que va a ir de A hacia B, entonces la fuente de tensión debe tener esta polaridad más menos. Se tiene que colocar así la fuente de tensión para que me asegure que la corriente que se va a censar por aquí tenga esta dirección, que coincida con el short circuit, ¿no? Esto va a tener que estar aquí, ¿no? Bien, hagámoslo. Tenemos esto y podemos regresar al circuito anterior. Ya, y colocamos una fuente de tensión F3. Esto va a ser 0 y acá le cambiamos de nombre. Bien, ya está listo entonces para simularse. Simulamos. Si yo le doy clic va a salir en dBs, ¿no? Observen cómo yo coloco el cursor aquí y la flecha está apuntando hacia abajo, ¿no? La flecha roja apunta hacia abajo, que es correcto, ¿no? Va de mayor a menor potencial, o así lo está tomando el LTSpice la dirección de la corriente. Vamos a quitar este dBs y lo vamos a poner en linear, ok.
Acá está la magnitud, que corresponde a la línea continua, y acá está la fase, ¿no?, que corresponde a la línea punteada, ¿no? Acá está la magnitud y la fase del fasor de la corriente. Siempre observando los límites, la diferencia que hay entre el límite inferior y el límite superior de este eje, y lo mismo para este eje. Noten ustedes que varía muy poco, por lo menos 2 decimales después del punto no varía. Bien, damos clic aquí. La magnitud, o sea, si ustedes mueven, fíjense que es 2.53, casi no varía, y la fase 18.42. A nosotros nos sale 2.53 ángulo 18.43, muy cercano a lo que hemos hallado mediante simulación. Dije que también se podía esto hacer con el comando, en lugar de link también se podía colocar una list. Le dan clic aquí, noten que si aquí variamos list, nos sale primera frecuencia, segunda frecuencia, tercera frecuencia. Entonces, para yo desplegar gráficos necesito por lo menos 2 puntos, ¿no? Y como acá son puntos de frecuencia, entonces esta va a ser el primer punto y esto va a ser el segundo punto, ¿no? Fíjense cómo ha cambiado a ese punto list. Hemos puesto solo 2 frecuencias, ¿no? Primer punto de frecuencia, segundo punto de frecuencia, ¿no? Igualito que acá, ¿no? Solo que ahora es con una lista de puntos. Simulamos, nos sale lo mismo. Está saliendo lo mismo. Entonces da lo mismo trabajar con linear que con list, ¿no? Volvemos acá. Link, ¿no? Yo siempre trabajo con link, pero les estoy mostrando que se puede hacer de otra manera. Bien, ya ustedes pueden, por ejemplo, hacer el experimento, poner acá, no sé, 1.7K Hz, si ustedes quieren, ¿no? Y van a ver que no va a variar los resultados siempre que enlacen sus variables en torno a este mismo parámetro. ¿Qué variable? El valor de la inductancia, el valor de la capacidad, el start frequency y el stop frequency, todos están en función de este mismo parámetro. ¿No? ¿Por qué? Porque no en el circuito no nos están informando cuánto es la frecuencia angular, ni el L ni el C. Entonces todo lo estoy poniendo en función del omega. Yo varío omega, va a variar L, va a variar C, va a variar también el start y el stop frequency. Entonces, haciendo eso, ustedes pueden asegurar que a cualquier frecuencia que ustedes simulen le va a salir lo mismo. Vamos a hacerlo acá. Por ejemplo, les propongo 4K. Es un valor aleatorio que estoy dando, 4K. Y voy a seguir simulando esta misma corriente. Aparentemente ha cambiado, pero observen, ¿no? Cambió un poco el gráfico, pero siguen saliendo el mismo valor. La magnitud y la fase siguen siendo la misma. 18.50, perdón, magnitud 2.53, fase 18.42, que era prácticamente lo mismo que habíamos simulado cuando puse acá un hertz. Perdón, un radian, ¿no? Un radian, dado que estamos trabajando con frecuencias angulares, ¿no? Y acá en este punto AC estamos haciendo la respectiva transformación a hertz. Y entonces ustedes pueden cambiar cualquier frecuencia angular, que el resultado va a ser siempre el mismo. Nuevamente, desde que todo esto de aquí, el capacitor, el inductor y el start y el stop frequency estén enlazados en torno a ese mismo parámetro, ¿no?, que estamos modificando. Bien, listo. Grabamos esto. Bien, eso sería todo.